Cayo Julio César, cónsul de la República Romana, pontífice máximo y dictador perpetuo. Sean películas o videojuegos, le hemos visto representado en miles de medios. Pero ¿por qué siempre lleva una corona de hojas? Años 80 del siglo I a.C. Julio César asiste al ascenso del dictador Sila. Junto a otros muchos, es proscrito por el dictador y marcha hacia el este para unirse al ejército y sumarse a la guerra contra el reino de Ponto. Allí, una vez a las órdenes del gobernador de la provincia de Asia, es enviado como emisario ante Nicómedes, rey de Bitinia. Según cuentan, Nicómedes se quedó prendado del joven romano de 19 años y le colmó de atenciones y de regalos durante su estancia en su reino. Cumplió también con la petición de ayuda, entregando una flota a César para ayudar a los romanos en el esfuerzo en la guerra. Tras salir de Bitinia, César marchó a la isla de Lesbos. Allí, un ejército comandado por el gobernador Termo y el legado Licinio Lúculo se encontraba asediando la ciudad-estado de Mitilene. Los defensores de la ciudad, al ver que el asedio solo les debilitaba, decidieron salir y enfrentarse a los romanos en campo abierto. Lúculo era consciente de que el enemigo les superaba en número, así que ideó una estrategia para contrarrestar esta debilidad. Posicionó a su ejército en formación de media luna con los extremos adelantados. Al mismo tiempo, una unidad en el centro avanzaría paralela a los extremos y quebraría las líneas enemigas en dos. Esta unidad debía llegar hasta las puertas de la ciudad, atrapando al ejército defensor fuera de sus propios muros. Esta posición, por tanto, era la más importante y peligrosa, por lo que Lúculo formó una unidad con todos los exiliados por Sila y puso al mando al propio César. Lentamente las tropas romanas lograron ganar terreno al enemigo. El propio César luchó codo a codo con sus hombres. Tras un tiempo de combate, César se dio cuenta de que su unidad se había quedado aislada en medio del ejército enemigo. Podían ser rápidamente exterminados. Pero César no desfalleció. Arengó a sus hombres, ordenó formar en cuadrado y avanzaron como un bloque a través de los soldados enemigos hasta las puertas de la ciudad. Allí aguantaron la posición hasta que el resto del ejército romano terminó de aplastar a los soldados de Mitilene contra las murallas de su propia ciudad. Tras la batalla, en reconocimiento a su valor y frente a todo el ejército, el gobernador Termo condecoró a César con la corona cívica. La corona era la mayor condecoración que podía recibir un ciudadano romano. Se entregaba por salvar la vida de otro ciudadano y era motivo de gran honor y reconocimiento. Al poseerla, César podía volver a Roma y volvió a formar parte inmediatamente del Senado. Otorgaba además otros beneficios. Cada vez que un portador de la corona entraba en un espacio público, todos los ciudadanos sin excepción debían ponerse en pie y aplaudir al héroe. César tomó por costumbre llevarla continuamente, pues además del reconocimiento que ésta le otorgaba, le ayudaba a cubrir su calvicie. Tras la muerte de César, su sucesor Augusto recibió también la corona cívica, por iniciativa del propio Senado en reconocimiento a sus victorias. La corona dejó entonces de ser una condecoración militar, pasando a ser una prerrogativa de los emperadores romanos, dejándonos hasta hoy ese símbolo tan característico de los soberanos de Roma.